Hola amigos de MDM y qué bueno que nos acompañan para hablar de la segunda parte de neuronas artificiales. Ya vimos obviamente tomando en cuenta todo lo que es la computación, las compuertas lógicas, la independencia del sustrato y ya aprendimos un poco sobre la historia de cómo llegamos a los algoritmos de las neuronas artificiales. Pero ahora, ya que las entendemos, necesitamos entender lo que llamamos las perceptrones. Los perceptrones son los usos que le damos a las neuronas artificiales. Ahora, normalmente las neuronas tienen que tener una entrada y una salida. Es decir, físicamente en el cerebro están conectadas a otras neuronas que le dejan información a otras neuronas. Como son varias llaves, como son varias literalmente conexiones sinápticas que tienen desde una neurona a otras neuronas, pues una neurona puede estar conectada hasta, no sé, 50, 60 neuronas que están alrededor de ellas. Obviamente nosotros no duplicamos de esa forma las neuronas artificiales, lo hacemos de una forma mucho más estructurada. Y el concepto básico de un perceptrón es qué entra, digamos, a la derecha de su pantalla o qué sale a la izquierda de su pantalla, que básicamente es qué entra por el lado y qué sale por el otro lado. Siempre hablamos de qué es lo que entra por X, qué es lo que sale por Y, cuáles son los inputs, cuáles son los outputs, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, que es lo que siempre se busca en una neurona. Y es que el básico de una neurona es el perceptrón. Cuando decimos está entrando cierta cosa y está saliendo cierta cosa, está actuando el algoritmo que vimos la vez pasada de las neuronas. Ahora, sobre eso se empieza a hacer redes neuronales. Y el más básico de los montos, de los montajes, de las configuraciones de una red neuronal es la red neuronal simple que va hacia adelante, que literalmente se llama un Forward Feeding Neural Network, es decir, una red neuronal que se alimenta hacia adelante. ¿Por qué se alimenta hacia adelante? Porque estas son las entradas, estas son las salidas. Más adelante vamos a aprender que hay otros tipos de redes neuronales que son Deep Neural Networks o redes neuronales profundas, que muchas veces se reutilizan en esa misma conexión hacia adelante para que puedan avanzar. Y finalmente hay otro tipo de redes que son las profundas retroalimentativas, que cuando terminan de avanzar se regresan a ciertas partes de las redes para que puedan retroalimentar la información. Pero vamos por partes. El tipo más básico de los usos de los perceptrones son las redes neuronales simples. Es decir, tengo una neurona que se conecta a otra neurona que se conecta a otra neurona. Tengo tres neuronas. Una de entrada que recibe los inputs del mundo real o nuestros números o nuestros valores. Esa se conecta a una segunda red, a una segunda neurona, perdóname, que esa neurona no está conectada ni al mundo real, ni digamos a ningún otro lado que no sea redes, y esa se conecta a una tercera neurona, que la tercera neurona da la salida en el mundo real. Entonces, este tipo de red neuronal sencillamente utiliza las entradas de una neurona, la alimenta a una segunda neurona y llega a una tercera neurona que le da la información al mundo. Este tipo de redes básicamente recibe un nombre muy bonito que es: tengo una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. Y es el tipo de red más sencilla. Puedes llegar a tener muchas neuronas de entrada, muchas neuronas ocultas y muchas en la capa de oculta y muchas neuronas de salida para tener múltiples inputs y múltiples outputs. Una sola neurona puede tener todos los que queramos, pero dependiendo de cómo alimentamos las neuronas, nos ayuda a construir la red de redes, la red neuronal, para que funcione. Esta red neuronal sencilla permite detectar información que se puede considerar lineal. Es decir, puede llegar a catalogar o a predecir si las entradas son de un grupo o no, y la salida te va a decir, la entrada que tuviste tuvo esta, digamos, entendimiento A o entendimiento B o entendimiento C, de tal forma que puedes detectar si pertenece a un grupo o no. Y eso es lo más básico que puede hacer una red neuronal, que uno puede decir eso no es tan descrestante, eso no es tan emocionante, pero la verdad es que es súper emocionante porque lo está haciendo matemáticamente utilizando un algoritmo que copiamos del cerebro y está solucionando. Pero de todas formas no es muy emocionante porque te permite ver eso. Entonces, a nivel de una capa oculta, podemos empezar a percibir, al tener una sola capa oculta, la diferencia entre un tipo de valores y otro tipo de valores. Como por ejemplo, esto es negro, esto es blanco, o esto pertenece a Y, esto pertenece a X. Y digamos que lanza una línea, que se llama líneas convolucionares, pero vamos a hablar de eso más adelante. Lanza una línea de este tipo de categorías son de esta y este tipo de categorías son la otra, para poder detectar cómo funciona. Ahora, la segundo tipo de redes neuronales que tenemos, que no son, digamos, el mismo tipo, pero lo que tiene es más capas ocultas,
es cuando permitimos que dentro de la entrada inicial y entre la salida final, es decir, la capa de salida y la capa de entrada, existan dos capas ocultas. Este tipo de capas ocultas te lleva a otra cosa más importante, que son el poder detectar curvas. Es decir, dentro de estos puntos de data que me estás dando, puedo detectar una pequeña curva de estos son de este lado y estos son del otro lado, para que se pueda, digamos, diferenciar entre hay un cierto tipo de cosas que detecta una curva y hay cierto tipo de cosas que detecta otra curva. Cuando lo vemos en imágenes es muy fácil, pero la verdad es que cuando lo hacemos con números se empieza a volver más interesante, porque no es solamente A y B, sino es A y es B. Entonces es muy chévere cuando uno empieza a ver que las neuronas con dos capas detectan líneas de predicción, curvas. Cuando tienes tres capas neuronales, cuando tienes tres capas ocultas dentro de la salida y la entrada, lo que tienes entonces es la capacidad de, además de líneas y curvas, empezar a detectar patrones. Es decir, ya no es tanto como, ok, de aquí para acá es una cosa, de aquí para acá es otra cosa y la línea puede ser curvada, sino esta partecita de los datos, como un clúster, digamos, y los que saben usar Excel, pertenecen a un cierto tipo de datos y este otro pedacito de acá pertenece a otro tipo de datos. Y cuando lo vemos en fotografías, digamos que ya no estamos detectando líneas curvas o digamos líneas de tendencia o líneas, digamos, que representan una semicírculo, sino empezamos a ver patrones, como por ejemplo, esto tiene cara de un ojo, esto tiene cara, perdón, no de un ojo, esto tiene cara de una retícula, esto tiene cara de círculo, esto tiene cara de hexágono. Entonces empezamos a ver que las redes neuronales con la información empiezan a detectar información más compleja. Si le agregamos cuatro redes neuronales, cuatro capas ocultas entre las redes neuronales de entrada y salida, lo que empezamos a ver son configuraciones. Entonces empezamos a detectar ya no clusters, sino cosas específicas. Por ejemplo, ese tipo de clúster es un tipo de clúster A y este otro tipo de clúster es un tipo de clúster B. Entonces empezamos con una capa adicional a poder detectar información que no solamente marca, no solamente configura la marca, no solamente tiene el patrón, sino que además lo cataloga para que podamos tener múltiples tipos de diferentes grupos de información. Entonces aquí ya empezamos a ver, digamos, cuando lo hacemos con imágenes, empezamos a ver como, eso tiene cara de círculo, eso tiene cara de llanta, eso tiene cara de pata de perro, esto tiene cara de logo. ¿Por qué? Porque ya empezamos a ver que los clústeres de información pertenecen a ciertas categorías. Esto obviamente la red neuronal no sabe que es una pierna de un perro, no sabe que es una pierna de pájaros, no sabe, lo que dice es son de un mismo tipo. Y eso pues ya nos empieza a nosotros los humanos a parecer mucho más interesante porque decimos, claro, mira, empezó a detectar entre todos los datos de mi contabilidad que hay ciertos patrones de grupos que pertenecen a otros patrones de grupos. Súper chévere. Cuando le metemos 5 capas ocultas entre la entrada y la salida de nuestra red neuronal normal de forward fitting, ya empezamos a ver un poco más de cosas, como por ejemplo, cuando tengo un grupo que parece un ojo al lado de un grupo que parece un ojo y tengo unas orejas que están a cierta distancia, eso es otro grupo. Entonces, esos clusters pertenecen a otros grupos. Entonces, fíjense cómo hemos ido evolucionando, literalmente, hemos ido avanzando en la capacidad de patrones que vamos alimentando a medida que tenemos nuevos tipos de redes de profundidad. Entonces, con 5 ya empezamos a ver diferentes tipos de grupos. Ya empezamos a ver, esto es un círculo acompañado por cosas oblicuas alrededor, flor. Ya empezamos a ver, esto es un ojo que tiene la nariz chiquita, es un ave. Esto es dos ojos que tienen orejas, es un perro. Pero también dice, esto es un gato. Entonces empezamos a reconocer grupos de patrones que nos permiten empezar a hacer esto. Eso es lo que hace la profundidad de las redes neuronales a medida que vamos viendo cómo funcionan. Es decir, una capa oculta, 2 capas ocultas, cada una le va dando un nivel de profundidad más complicado a lo que es capaz de identificar a nivel de patrones cómo funciona. Entonces, lo que hacemos dentro de investigación de redes neuronales es utilizamos diferentes grupos. Entonces, por ejemplo, ponemos un grupo que es capaz, digamos, una red neuronal que tiene 3 cosas internas ocultas para que detecte grupos, pero esa la conectamos como la entrada de otra red neuronal que es capaz de identificar conjuntos, y esa parte de conjuntos la utilizo para identificar ciertos patrones que ya tengo en otra red neuronal. Entonces, fíjense que a pesar de que las redes neuronales funcionan dentro de sí mismas y también se llaman perceptrones, el perceptrón mínimo, que es la neurona, al configurarlo dentro de una red va a tener un uso específico.
pero esa red la puedo tratar como si fuera una neurona única y configurarla como parte de otra red que tiene otra función, de tal forma que yo pueda ir enlazando la capacidad que tiene una red neuronal con la que sigue. Y entonces en una detecto ojos, en la siguiente detecto caras, en la siguiente detecto personas que tengo en mi base de datos de empleados y en la última digo, no sé, a qué horas entró esa persona con tal. Entonces hice una red neuronal para identificar a qué horas entró un empleado desde el reconocimiento de video de seguridad que tengo. Eso es lo que está pasando hoy en día. Es la capacidad básica. Fíjense que yo no la programé para que detectara un empleado. Lo que hice fue organizar las capacidades que tiene las diferentes redes neuronales para lograr hacer que cumpliera una función que para mí es importante. Que esta es la diferencia básica entre trabajar en programación, donde uno literalmente escribe el código de todo, y utilizar capacidades inteligentes de las redes neuronales. Entonces, eso es a lo que estamos llegando ahora, chicos y chicas. Estamos llegando a un lugar donde ya no importa el sustrato, ya no importa la computación, ya no importan las redes lógicas, ya no importa los tipos de redes que tengo. Lo que importa es una configuración muy sencilla de organizar las conexiones que tienen las redes, y obviamente es muy fácil hacerlo, para poder utilizarla en cosas que me son útiles para mí. No tengo que desarrollar la solución, tengo que poner una red neuronal a que encuentre los patrones que me son útiles. Y esa diferencia es lo que está acelerando profundamente la utilización de las redes neuronales artificiales. Y con todo este bagaje nos vamos a empezar a acercar a, ya que tenemos esa capacidad, ya que entendemos de dónde viene y por qué es importante, cómo vamos a utilizarla en la industria del marketing y todos los problemas que tenemos. Pero eso lo vamos a hacer en otro MDM, donde esperamos que ustedes nos estén acompañando. Nos vemos la próxima semana.